Hola a todos y bienvenidos al taller número 15 de encuadernación en el que hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto con la encuadernación australiana. Bien, mirar, como habíamos visto en las clases presenciales que habíamos estado hablando del siguiente proyecto, será un proyecto que nos llevará 3-4 sesiones. Se trata de la encuadernación australiana. Es una encuadernación que funciona con compensaciones, como os había enseñado en la clase, funciona con compensaciones y es muy interesante para cuando queremos utilizarlo para meter fotografías o meter recortes o meter cualquier volumen que queramos plasmar en dos dimensiones y que necesitemos un grosor para que la compensación del lomo, en el momento en que nosotros empezamos a meter las cosas en el libro, pues quede abierto. Es el problema a veces que hay en los álbumes de fotos, por ejemplo, que si las compensaciones no son suficientes, pues cuando cerramos el libro nos queda así. Vale. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es preparar los cuadernillos y preparar lo que es la espina o el fuelle. Bien, yo lo voy a hacer de unas medidas, voy a hacer 2/4 de lo que es la hoja, pero tener en cuenta que podemos hacer lo que es el fleje, lo que es la espina, a esto se le llama la espina, lo que sujeta las hojas. Lo podemos hacer de la medida que queramos. Yo en este caso, por ejemplo, como veis aquí, hay un papel que está pegado por encima de la cartulina y yo recomiendo que la primera vez que lo hagamos lo hagáis solamente con cartulina, no hagamos ningún tipo de decoración porque es muy complicado mirar ahí que nos quede luego todo realmente a la par haciéndolo con las herramientas que lo estamos haciendo. Entonces, vamos a utilizar solamente la cartulina, nada de decoraciones en la parte de la espina, lo que queráis por las tapas y demás, que lo veremos en otros talleres. Bien, yo lo voy a hacer de 2/4, es decir, el cuadernillo vamos a trabajar 1/4, yo aquí tengo una hoja en sucio, vamos a trabajar en A4, que plegado será 1/5, pero que seguirá midiendo aquí 210 milímetros. Hallaremos el centro de una hoja y yo, por ejemplo, lo que hice fue dividirlo en 4 partes y quedarme con 2. ¿Para qué es esto? Muy sencillo, para realizar los cuadernillos. ¿Por qué? Tenemos que coger una cartulina del tamaño A4, que es lo que los cuadernillos los vamos a hacer en A4, en grupos de hojas de 5, no metamos más, os voy a enseñar ahora cómo cortarlos. Y lo que he hecho es una plantilla donde marco 2 milímetros más de la hendidura, desde el centro hacia afuera, de 105. 2/4 de 210 son 105 milímetros. Bien, desde el centro hacia aquí pongo 52,5 y del centro hacia aquí 52,5 más 2 milímetros. Esta plantilla después la cortaré, le haré una hendidura y esto será lo que me sirva para coger los pliegos de 5 en 5. Los pondré la cartulina encima, nos cercioramos de que está bien y con la regla iba a empezar a enseñaros el fuelle, pero la espina, pero bueno, ahora vamos a hacer el corte de los pliegos. Necesitamos que sea un poquito más grande de lo que es la espina, que vamos a hacer ahora, para que luego nos entre bien y no quede forzado. Como son 5 hojas, en cada pliego son 5 hojas, haremos las pasadas que sean necesarias. No intentemos cortarla de golpe, de una pasada, porque podemos siempre fallar, ¿vale? Entonces, cuando levantamos la cartulina, levantamos la matriz, lo que tenemos es la hoja con 5 hojas con el corte, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora es en la doblez, cerciorarnos bien de que está ahí y plegadera, ¿vale?
Y así lo haremos con todos los pliegos que necesitaremos para las hojas que vayamos a meter en el álbum. ¿Cómo son las hojas? ¿Cuántas hojas nos van a entrar en esta encuadernación? Todo dependerá de cómo hagamos la espina, que vamos a hacer ahora mismo. Paso aquí las veces que sean necesarios y tengo que pasar 2, 3, las que sean necesarias, con paciencia y con precaución de que todas sean iguales. Levanto aquí y vemos que está ahí cortado. Doblamos, nos cercioramos de que los puntos están ahí. Con 5 folios, hacemos 5 folios para que no nos quede un desfase exagerado, como por ejemplo vimos anteriormente en el cuaderno cuando doblamos 20 hojas, que tuvimos que refilar ahí bastante por el hecho del desfase de los pliegues al doblar, ¿vale? Yo ya tengo aquí las hojas preparadas de la espina que voy a hacer. Vale, tenemos los pliegos y los pliegos se hacen con esta cartulina. Tenemos que hacer una matriz donde hallamos el medio y hacemos el ancho de la medida que queramos. Yo reitero, he hecho 2 cuartos, he dividido en 4, he cogido 2 cuartos y he hecho la hendidura, siempre poniendo 2 milímetros más para que luego nos entre bien en lo que sujeta todo el libro, que será la espina que vamos a hacer ahora. Bien, los pliegos los tenemos, como son de 5 en 5 no es tampoco necesario prensarlos, como veis, bueno, al ser de poco volumen no es necesario que los prensemos, es cercioraros que bueno, todos están cortados a la misma medida, porque luego todos tendrán que quedar al paño a un lado y al otro, ¿eh? No es necesario que los tengamos prensados porque, insisto, es poco volumen de papeles. El pliegos de 5 hojas de 80 gramos cada uno. Vale. La espina, tenemos que coger una cartulina del color que queráis, eso ya veis vosotros el proyecto, cómo lo queréis hacer, del color que queréis hacerlo, etcétera, etcétera. Esta parte es, insisto, esta parte es la parte verde oscura que tenemos aquí y es la que nos sujeta los pliegos, ¿vale? Es interesante que hagamos la espina después con las guardas del mismo tono, o bueno, la creatividad es vuestra. Lo que tenemos que hacer es, las cartulinas que compramos en las papelerías, la cartulina de toda la vida, mide 50 por 70, en teoría. Y como vimos en un proyecto anterior, de uno de los primeros proyectos, donde teníamos que hacer una doblez, un marcaje, lo que hacíamos era, necesitamos cortar la altura de la medida que queráis, el ancho de la espina, de esta parte, de esta hendidura. Yo la mía medirá 105 milímetros, 105 milímetros aproximadamente. Lo que he cortado un poquito más grande son los papeles, pero la espina 105 milímetros. Vale. Entonces, imaginaros, esto es un más pequeño, pero imaginaros que tenemos aquí todo el alto de la espina que queremos y todo lo largo de la cartulina, que podrán ser 70 centímetros. Tenemos que dejar 6 centímetros, que será la parte que se agarre, será la parte que se agarre a las pastas, ¿vale? 6. Marcamos un poco con el lápiz, no hacemos rayas, porque luego si no la cartulina nos quedará toda pintada. Y lo que hacemos es lo que habíamos visto en la primera clase cuando hicimos el cuaderno acordeón, en las primeras sesiones, que poníamos la regla y con el punzón marcábamos, sin dañar el papel, marcábamos la hendidura y de esta manera nos dejaba más fácilmente marcar la cartulina, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es marcar 6 centímetros y marcar después de 3 en 3, marcamos 3,
6, 9, 12, etcétera, etcétera. Hasta que lleguemos más o menos al final de la cartulina y dejemos aproximadamente entre 6, 5 centímetros aproximadamente. La cantidad de alturas que queden serán las espinas y serán el número de cuadernillos que empleemos. Quería enseñaros a la vez otra cosa que puede ser que lo tengamos, que son las... Puede ser que lo tengamos, habrá gente en la clase que probablemente haga scrapbooking, y en el scrapbooking existen estas plantillas que son plantillas de plegado. Estas plantillas son las que pues es lo que hace esto sin falta de hacerlo con el punzón y la regla a modo casero. Nosotros lo hacemos con la punzón y la regla, pero quería enseñaros este tipo de plantillas que lo que nos hacen es, tenemos aquí los centímetros marcados, están las hendiduras ya hechas, y lo que nos hace es que pasamos esta plegadera que tiene es un poco estrechita y nos va marcando, por ejemplo, los 6 centímetros ya los he marcado. Está aquí el 0, a 6 centímetros sería la parte que entra dentro del libro, y luego marcaría, por ejemplo, el siguiente a 3 y el siguiente a 12, que serían otros 3, y el siguiente serían otros 3. Ya empieza ahí a marcarme las pulgadas. Marca ahí otros 3, otros 3, otros 3, y así sucesivamente. Esto lo que nos hace es que tendríamos la parte al final de todo, el ancho del tamaño que queráis, la medida que queráis. Tendríamos el primer pliegue donde entraría el primer cuadernillo, baja hacia abajo la espina, plegaría el siguiente cuadernillo, bajaría la espina, plegaría el siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Necesitamos hacer todos estos pliegues porque son los que luego entrarán en el papel, ¿vale? Para eso tenemos las hendiduras. Esta semana yo, por ejemplo, ya tengo la espina hecha. Esta será la mía. He dejado 6 centímetros al principio y luego aproximadamente me han quedado otros 57 milímetros. Nos vale bien, ¿vale? Esta es la espina donde luego me entrarán todas las hojas. Habrá que ver que encaje bien, donde luego entren todas las hojas, y en la sesión de hoy vamos a dedicarnos a hacer la parte interior y hacer los pliegos. Primero hacéis la espina para ver cuántos pliegos nos salen. A mí me han salido 9, y para luego doblar los cuadernillos. Yo he doblado 9 cuadernillos de 5 hojas de 80 gramos cada uno, ¿de acuerdo? Esto será lo que hagamos esta semana, en esta sesión. Haremos la espiga, tendremos que hacer la plantilla para hacer los cuadernillos y tenerlos listos. Esto será. Cualquier duda o consulta, estamos en contacto, lo veremos tranquilamente en la clase presencial, lo repasaremos todo si es necesario, y insisto, cualquier duda o consulta, estamos en contacto y hablamos. Paciencia y hacerlo piano piano, porque es muy importante que los cortes y todo nos quede perfecto, porque si no, mira, es muy importante la paciencia en este cuaderno, porque si no, las prisas nos llevarán a errores del tipo que luego se notará que está torcido. Mirar ahí cómo está torcido, para un lado, para otro, para arriba, para abajo. Es importante, ¿de acuerdo? Esta semana, espina y pliegos. Hablamos, cualquier cosa, duda o consulta, estamos en contacto. Disfrutarlo. Paciencia y hasta luego.